Bueno, ¿me confirma si ven? Vemos, yo veo. Perfecto. Sí, gracias. Bueno, em, el misterio que vamos a adentrarnos hoy, que es la fiesta de Navidad, en el fondo es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo según la carne. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que tenemos tan normalizado, que Dios, omnipotente, trascendente, atraviesa la distancia que hay entre lo infinito y lo finito, entre lo atemporal o eterno y lo temporal, que lo divino se hace carne, esto es lo que vamos a contemplar y a tratar de adentrarnos en este misterio que ya estamos muy acostumbrados a decir, sí, sí, claro, Dios se encarnó, pero no nos damos cuenta de lo que esto significa, porque Dios, no dejando de ser eterno, no dejando de ser infinito, se hace tiempo y se hace finito. Esto es un misterio que no podemos llegar a comprender. Y por eso traigo a colación un texto de sabiduría, del libro de la sabiduría, que dice así, ¿no? Cuando un silencio apacible lo envolvía todo y la noche llegaba a la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente se lanzó desde el cielo, desde el trono real. Esto es un libro del Antiguo Testamento. Por lo tanto, la encarnación no ha sucedido cuando este libro se escribe. Y estas palabras son proféticas, evidentemente, nos vienen a manifestar que ya el Señor está preparando a su pueblo para llevar a cabo su encarnación. Cuando un silencio apacible lo envolvía todo y la noche llegaba a la mitad de su carrera, tu palabra, la palabra de Dios, se lanzó desde el cielo, se encarnó. El verbo se hizo carne. Y este es el misterio de cuando el verbo se hace carne. Esto es lo que vamos a adentrarnos y por lo tanto obviamente no esperemos comprenderlo ni esperemos abarcarlo, sino yo los invito a hacer el ejercicio contrario, a dejarse abarcar por el misterio, a dejarse comprender por el misterio, a dejarse abrazar por el misterio. El misterio de un Dios que se hace niño, que se hace pequeño, que se hace vulnerable. ¿Por qué Dios no se encarnó siendo ya adulto? ¿Por qué no se encarnó siendo un hombre con poder humano? Algo también nos quiso decir a través de esto. Algo también nos quiso manifestar. Dios no hace las cosas por azar. Él es muy inteligente, el más inteligente, ¿no? Y no, y hay una lógica detrás del proceder de Dios. Él quiere manifestar algo con esto. Bien, históricamente, ¿cuáles son los orígenes de esta celebración? ¿Sí? ¿Cómo parte esta celebración? Todos sabemos, y los que no sabemos nos enteramos ahora, que todo el misterio cristiano, lo primero que se empieza a celebrar y que se empieza a proclamar es el misterio pascual, es decir, la muerte y resurrección de Cristo. Esto es lo central del misterio de nuestra fe es esta. Y esto es lo primero que los apóstoles empiezan a proclamar. Jesucristo ha muerto y ha resucitado, ¿sí? Esto es lo primero. Pero a partir de ahí tienen que empezar, esto es lo que se llama el querigma, ¿no? Es el centro de la proclamación apostólica. Pero en torno a esto, claro, tienen que reconstruir la vida de Jesús, porque Jesús no aparece aquí como un meteorito, no llega así de la nada. Tan de la nada no llega que prepara un pueblo 2000 años, más de 2000 años, va preparando un pueblo para manifestarse, ¿sí? Pero aparte, prepara a su Santísima Madre para encarnarse en su seno virginal y hacerse presente en este mundo. Y por eso los padres de la iglesia dicen, así como Dios tomó la tierra virgen y de ella creó a Adán, por eso de la tierra virgen de María, de su seno, de esa carne y de esa sangre, creó al Salvador. La analogía
viejo Adán, del primer Adán y del segundo Adán, que es Cristo, que nace igual de una tierra virginal, así como Adán solo tuvo padre y fue creado de la tierra, el padre fue Dios, así la tierra en este caso es la Virgen que funge como madre de Dios y sin participación de varón, porque el varón era Dios Padre, que pone que entrega su espíritu y el espíritu es el que unge a la Virgen. Claro, esto ya el hecho milagroso del nacimiento de Cristo se evidencia que es una intervención divina. Pero bueno, ¿cuál es el origen de esta fiesta? Primero se empieza venerando la gruta venerada por cristianos, donde en Belén había nacido el Salvador. Esto en los primeros siglos se empieza a venerar este lugar, ¿sí? Como un lugar santo, especialmente por los cristianos que venían de la circuncisión, es decir, los cristianos que eran, que antes habían sido judíos, ¿sí? Estos son los primeros que empiezan a custodiar la gruta. Pero fue profanada, pero no fue destruida, fue profanada por los romanos. Obviamente, cuando empieza la persecución a los cristianos, esta gruta, un lugar muy importante para los cristianos, es profanada. ¿Cómo es profanada? En el año 135, es decir, a escasos 100 años de la muerte de Cristo y de su resurrección, el emperador Adriano dispuso que fuese recubierta por un bosque y que en ese lugar se implantase el culto a Adón, ¿sí? Un dios romano. Pero se sigue pasando de generación en generación el conocimiento de que ahí, en esa gruta, era donde había nacido el Salvador. Y por lo tanto lo tenemos testimoniado en Justino, que es un padre de la iglesia del siglo segundo, de inicios del siglo segundo, por Ireneo, ¿no? Varios padres van testimoniando que esa era la gruta. Por lo tanto, se va manteniendo la tradición, aunque no se podía hacer culto ahí. Pero en torno a esta gruta hay muchas hipótesis, eh, pues porque obviamente la historia antigua es muy difícil de reconstruir. Hoy tenemos videos, textos, tenemos de todo para reconstruir, pero en la antigüedad no había esta búsqueda de mantener una historia y mucho menos de un grupo tan pequeñito, ¿sí? Las historias eran conservadas de los grandes imperios en los anales y demás, pero esto es un pequeño grupo que, que es, que es incipiente y que está siendo perseguido. Entonces, ¿en qué momento? Mientras van corriendo, van escribiendo, o sea, se va pasando esto, la tradición, de boca en boca, ¿no? Em, ya en el siglo tercero, ¿sí? La gruta de Belén se restituye a los cristianos. Y sobre la gruta, Santa Elena construye la Basílica de la Natividad en el 326. ¿Sí? Obviamente estamos hablando de la época de Constantino, donde Constantino acepta la religión cristiana como la tolera. Y luego es el Edicto de Milán, perdón, el Edicto de Teodosio, donde ya oficialmente se hace la Iglesia católica, la Iglesia cristiana, como la religión del Estado, ¿sí? Del imperio. Pero esto es posterior a Constantino. El altar se coloca en el piso superior, exactamente encima de la gruta, ¿sí? Un poco para resguardar la gruta y no estuviese ese lugar de culto en donde, bueno, por la entrada de tantos peregrinos se iba a deteriorar, se construye de esta manera, pero con una rendija que nos permite contemplar el lugar donde nació el Salvador, ¿no? Desde arriba se podía contemplar. Y a finales del siglo IV ya hay un testimonio muy famoso de una peregrina que se llamaba Egeria, ¿sí? Quien le interese lo puede buscar. Están todos sus escritos de su peregrinación a Tierra Santa y cómo ella cuenta cómo era Tierra Santa en el siglo IV. Entonces es un testimonio muy valioso de una peregrina que fue para allá. Se cree que era una virgen consagrada, pero no se sabe. En los primeros días, y ella testimonia que en los primeros días de enero se celebra una solemne vigilia en la Gruta de la Natividad, pero no como la fiesta de la Natividad, sino como la fiesta de la Epifanía.
de la manifestación del Señor. ¿Cuál es la fiesta de la Epifanía? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la fiesta de la Epifanía? La de los Reyes. reyes. Reyes, exactamente. Pero en la antigüedad no solo era Reyes, sino que se celebraban tres fiestas un único día. Era la de los Eh, Reyes, que es la Epifanía del Señor. A ver, ¿quién más? Ahí estaba alguien. ay, lo tengo en la punta de Simeón la y lengua. Ana. Simeón y Ana. No. El primer milagro de Mm, Jesús. Bien, el primer milagro de Jesús, ¿qué es? exacto. Ah, las ¿En bodas de dónde? Caná. Las Caná bodas de de Caná, Galilea. perfecto. Bien, bueno. Y Que ahí otro muy fue cuando importante, Jesús vino por milagro, ¿no? En las bodas de ese, Caná. exactamente, muy bien. Las bodas de Caná, que es el primer milagro, por lo tanto la manifestación de Jesús Exactamente. como Dios. Y falta uno, muy importante. El bautismo. El bautismo, perfecto. El bautismo de Jesús en el Jordán, donde quien manifiesta y quien da testimonio de Cristo es el mismo Dios, ¿no? Con la voz que sale de Exactamente. la nube y la paloma que baja. Bueno, en la antigüedad, esta fiesta que hoy la celebramos en 3 días distintos, bueno, de hecho no hay una fiesta como tal para la boda de Caná, eh, se celebraba un único día, ¿sí? Pero este día se vincula estrechamente con la natividad. Luego vamos a ver. La gruta está adornada, cuenta Egeria, ¿no? Que la gruta se adorna con gran esplendor y de ella se parte hacia Jerusalén, donde tiene lugar la celebración de la Eucaristía, ¿sí? Entonces se hacía la vigilia en la gruta de Belén, bueno, en realidad en la iglesia, la gruta era adornada, los fieles la podían ver, y luego se iban en peregrinación hacia Jerusalén y esta fiesta se prolongaba durante 8 días, ¿sí? Pero 40 días más tarde de esta fiesta se celebraba en Jerusalén, ¿qué fiesta? El nacimiento. No, 40 días después de la manifestación de la Ah, Epifanía se celebra que la hoy en día se Pascua. sigue celebrando. No, la Pascua no es. No, la No. tengo en la punta del lengua. El 2 de febrero. De la La ceniza. La presentación del niño Candelaria. Jesús en el Bien, la templo. presentación de Jesús en Ah, el templo, ¿sí? Que también se le llama la Candelaria, pero en realidad la fiesta que se celebra es la presentación de Jesús en el templo. Estas fiestas, en este lugar vividas y contadas por los peregrinos de Jerusalén, serán motivo válido para trasladar a otras iglesias fuera de Jerusalén, ¿sí? La celebración nocturna de la Navidad. ¿Sí? La Navidad se empieza a celebrar en la noche y se implantará luego en Roma. Es decir, esta fiesta primero empieza en Jerusalén, en el lugar de los hechos, y finalmente llega hasta Roma. En Roma sabemos que esta fiesta ha surgido por otros motivos, ¿sí? Motivos, la fiesta del Sol Invicto, una fiesta pagana romana que se celebraba el 25 de diciembre y que se celebraba como fiesta del solsticio de invierno, ¿no? Donde ya eh, era una fiesta pagana que los cristianos quisieron evangelizar, ¿no? Tomaron esta fiesta, una fiesta muy importante. Entonces los cristianos de Roma paralelamente ven que está pasando dos cosas. Una cosa es lo que pasa en la iglesia en Jerusalén, que es la misma iglesia, pero pues así como hoy está la iglesia en Argentina y está la iglesia de España, ¿no? Así al inicio no había un calendario litúrgico común. Esto se fue dando poco a poco en el tiempo, ¿sí? Pero en esa época entonces teníamos una fiesta que se celebraba en torno a la manifestación del Señor en Jerusalén y luego los cristianos de Roma en los primeros decenios del siglo IV, estamos hablando época de Constantino aproximadamente, ¿qué hacen? Fijan la conmemoración de la Navidad en la fiesta civil romana del Sol Invicto. Si se fijan, a la izquierda tenemos la imagen del Sol Invicto. Este era el icono del Sol Invicto y a la derecha tenemos a Cristo, ¿sí? El verdadero sol que nace de lo alto, como dice la oración sí, la oración que hace Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando se le suelta la lengua.
¿no? Y dice, vendrá el verdadero sol que nace de lo alto. En el fondo, esta, la fiesta romana evocaba la victoria del sol sobre las tinieblas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era el momento máximo de oscuridad del invierno y ahí ya empezaba a invertirse los tiempos de luz, ¿no? Empieza a haber más tiempo de luz y menos tiempo de oscuridad. Y los cristianos de Roma tuvieron la audacia de cristianizar esta fiesta civil romana. ¿Por qué? Porque Cristo, como vemos a la derecha, es el verdadero sol de justicia, el sol que nace de lo alto, luz que vence las tinieblas. Entonces, en el fondo, era como una forma de tomar la fiesta pagana y decir, perfecto, esta fiesta maravillosa se cumple en Cristo. El sol invicto es Cristo. No vienen a sustituirla directamente, sino que un poco quieren decir que quien es el verdadero sol invicto es Cristo. Em, ¿Qué pasa? Hay muchos que ponen esta duda, bueno, ya sabemos que en realidad no sabemos cuándo Cristo nació, ¿sí? Pero tenemos estos dos testimonios, ¿no? El testimonio de la Iglesia de Jerusalén, que celebra eh, alrededor del inicios de enero la manifestación del Señor, la Epifanía, por lo tanto, un poco antes tenía que haber nacido el Señor, para que luego suceda los Reyes Magos al menos. Y luego tenemos esta fiesta del Sol Invicto. Entonces, hay unos cómputos que se hacen un poco fantásticos para justificar eh, el por qué Cristo fue en su encarnación, sucedió el 25 de marzo, fecha que todavía seguimos celebrando. ¿Qué día celebramos la encarnación de Cristo? El 25 de marzo, el día de la Anunciación. Ese es el día donde Cristo se encarna en el vientre de la Virgen María. Se creen, y los padres de la iglesia interpretan esto de una forma preciosa, la verdad, que ese día fue el inicio de la creación. ¿Por qué? Porque la creación tuvo que haber surgido en primavera, ¿sí? En donde surge la vida. Es el periodo, el tiempo del año más propicio para que se haya generado la creación, ¿sí? En la primavera. Entonces, se cree desde el inicio que el mismo día de la creación material fue el mismo día de la encarnación del Verbo y fue el mismo día de la muerte de Jesucristo en la cruz, que en el fondo es el nacimiento de la iglesia, cuando Jesucristo entrega el Espíritu. Pero algunos me dirán, no, pero Mari, lo entregó en Pentecostés. Sí, pero no podemos decir que hubo un momento preciso donde Cristo entregó el Espíritu, pero podemos ver que en Juan, cuando él muere, no dice exhaló el Espíritu, ni exhaló simplemente cuando murió, sino dice y entregó el Espíritu, ¿no? Si se quieren fijar a finales del Evangelio de Juan. Entonces, hacen coincidir estos tres hechos. El hecho de el día que surge la creación, el día que Cristo se encarna, ¿sí? Que el Verbo se encarna, y el día de la crucifixión. Y por eso la ponen todo en torno al 25 de marzo. Y ahí nos dan las fechas. 9 meses después está el 25 de diciembre. Entonces, San Jerónimo, por ejemplo, nos dice así en un texto que en donde él ilustra y explica estas coincidencias y justifica la fecha del nacimiento de Cristo. Y dice, también la creación está de acuerdo con nuestro ordenamiento, es decir, con el ordenamiento de las fechas, porque hasta aquel día crecen las tinieblas, y desde aquel día, en cambio, decrecen las tinieblas y crece la luz, es decir, a partir del 25 de diciembre, o sea, un poco le está diciendo, la creación está de acuerdo con nosotros. Desde ese día, las tinieblas dejan de prevalecer y empieza a prevalecer la luz. Y por lo tanto, disminuye el error y entra la verdad. Hoy nace nuestro sol de justicia, ¿no? San Agustín es otro que se hace eco de esta convicción popular. También hay una situación histórica
que ayuda, o digamos que hace conveniente a la iglesia poner esta fecha en este tiempo, pues el 25 de diciembre. Uno, la autoridad de la iglesia de Roma, que hasta ese momento era muy particular, pues porque ahí murieron Pedro y Pablo. Y también la necesidad en esta época de afirmar e ilustrar el dogma de la divino humanidad de Cristo. Estamos hablando de la época del Concilio de Nicea, época de una controversia cristológica muy importante en donde se pone en duda la divinidad de Jesús. Había muchas teorías al inicio. Algunos decían, bueno, sí, Jesús fue una persona muy especial, tan especial que por eso Dios como que la adoptó y la hizo hijo, perdón, de él. Pero, pero en el fondo no era Dios, ¿no? Entonces están las controversias cristológicas de el adopcionismo, es decir, esto, Cristo era un simple hombre al cual Dios adoptó. El del docetismo, en donde Cristo en realidad era el Padre, pero cuando se encarna se disfraza de otro, un poco para salvaguardar la unidad en Dios. O sea, que Dios era solo uno, entonces en el fondo Cristo es una forma en que Dios se aparece, pero no es otro dentro de Dios. Bueno, había muchas herejías, pero la principal en esa época era el arrianismo, que en el fondo hablan de un subordinacionismo, es decir, estaba Dios Padre y luego sí Dios Hijo, pero era un Dios pero de categoría secundaria. Él aceptara que era Dios, pero como un segundo nivel. Y luego pues estaba el Espíritu Santo. Nico, ¿tenías una pregunta? Sí, Mari, era literalmente eso, así era la herejía del arrianismo, que, o Sí, sea, es como era eso. que no lo toma a Jesús como divino, solo como hombre. Exacto. Pero en el Mm. fondo, sí, para él sí era una especie de Dios, pero como de segundo rango, ¿sí? Para salvaguardar como la unicidad en Dios. Dios es solo uno y después como que hay grados en donde como Dios emana al verbo, el verbo tiene que ser menos que Dios. O sea, Dios Padre no le comparte no le comunica la totalidad de su ser Dios al verbo. ¿No? Bueno, esto es un poco más complicado, teología trinitaria, pero bueno, el punto es que estamos en esa época y por lo tanto es muy importante salvaguardar a la iglesia el carácter tanto divino como humano de Cristo, ¿sí? A la hora de defender, de exponer su teología, la teología adecuada es que Jesús es Dios y es hombre. Igual, ¿eh? O sea, ni la divinidad absorbe la humanidad, ni la humanidad hace imposible o aniquila la divinidad. En Cristo se dan las dos simultáneamente y este es el gran misterio y la gran tensión de nuestra fe. Las grandes herejías vienen por poner una O en medio de estas dos realidades en vez de una I. Humano y Dios. Uno y trino. Las herejías siempre van en torno a, no, pero es más uno. Es más uno, le quito, le pongo un O. Uno o trino. Y no. Siempre es I. Por lo tanto, lo católico es el I, no el O. I. En latín, el et. Et, no out. ¿No? Es I, no O. Y esto es fuerte y esto nos ayuda como un criterio de discernimiento. ¿Sí? Generalmente lo que, tampoco sin irnos a cosas absurdas, pero generalmente es el I, ¿sí? Entonces, el que es distinto de mí, bueno, veamos cómo generamos fraternidad y hay un I y no un O. Tú allá y yo acá, ¿sí? Bueno, entonces, esto de afirmar el dogma de la divina humanidad de Cristo ha contribuido también mucho a extender esta fiesta en toda la iglesia. Perdón, alguien hizo una pregunta y ahora no sé cómo acceder a ella. Ahí está. No puedo verla. ¿Alguien me puede decir? Ah, eso. Qué importante, nunca lo había pensado. Así es. Así es. Es que son esas cosas que, bueno, vivimos y a veces no nos cuestionamos, pero es muy importante sostener ambas realidades.
Bien, la Navidad entonces será celebrada como como el inicio de la Pascua en el fondo, porque la Pascua no se entiende sin la Navidad. O sea, Cristo no pudo haber muerto y resucitado si primero no se encarnó. Entonces, en el fondo, la Navidad se ve, se entiende teológicamente como el inicio de la Pascua, el inicio de la vida de Cristo. Y por lo tanto, por eso simultáneamente, así como la Pascua se celebra a medianoche, también la Navidad se celebra a medianoche. Y hay toda una simbología cósmica en esto, que es muy valioso y que yo sé que por inseguridad o también a veces por practicidad hemos perdido, ¿no? Si es por inseguridad se entiende, pero el tema de la celebración a cualquier hora, pues hay una simbología de celebrar a medianoche. También nos vamos a adentrar en esto. Y lo fuerte de esto, y luego lo vamos a entender mejor, es que en algunos lugares este era el día donde también se celebraba el bautismo. Los bautismos eran en la Navidad, no solo, no en la Pascua, sino en la Navidad. En algunos lugares, no en todos. Sabemos que en la mayoría se celebra en la Pascua, pero ahora les voy a explicar más adelante por qué se celebra la bautismo este día. Bien, luego viene toda una época histórica del influjo de la Edad Media. La Edad Media, hay todo un impulso de esta fiesta con elementos grandiosos y muy gozosos, ¿sí? Entonces, digamos, todos los elementos litúrgicos se les va sumando es en en la época de la Edad Media. Por ejemplo, algo que surge en la Edad Media y que todavía lo usamos digamos, atraviesa nuestra liturgia, es el martirologio romano. El martirologio romano era como, bueno, como su nombre lo indica, eh, era como el calendario litúrgico de los mártires, en donde cada día se celebraba un mártir y y ese día se decía como un poco su biografía, se contaba su biografía y todo esto estaba como en un libro, ¿sí? En donde se recordaba. Pues surge el martirologio romano de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es precioso se los invito a hacer, ahí le pueden tomar foto a la pantalla, a, si tienen una cena de Navidad o antes de salir a misa, leerlo juntos en familia, porque es muy potente este escrito. Sí, vamos a leerlo. ¿Alguien lo quiere leer? Nico, dale, tú con voz masculina. El día 25 de diciembre, pasados innumerables siglos desde la creación del mundo, cuando en el principio Dios creó el Moisés, No, no, cielo y la cielo y la tierra. tierra, sí. Son columnas, sí. Moisés es de la otra columna. Creó el cielo y la tierra, me parecía, y formó al hombre a su imagen, después también de muchos siglos, desde que el Altísimo pusiera su arco en las nubes tras el diluvio, como signo de alianza y de paz. 21 siglos después de la emigración de Abraham, nuestro padre en la fe, el Ur de Caldea, 13 siglos después de la salida del pueblo de Israel de Egipto bajo la guía de Moisés, cerca de 1000 años después de que David fuera ungido como rey, en la semana 65 según la profecía de Daniel, en la Olimpiada 194 y el año 752 de la fundación del Urbe, el año 42 del imperio de César Octavio Augusto, estando todo el orbe en paz, Jesucristo, Dios eterno e Hijo del eterno Padre, queriendo consagrar el mundo con su piadosísima venida, concebido del Espíritu Santo, 9 meses después de su concepción, nace en Belén de Judea, hecho hombre de María Virgen, la natividad de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Bueno, sin duda, Wow. este texto es sencillamente espectacular, porque es como se pone desde afuera y va entrando en la historia, y de repente la explosión sensacional de un Dios
que realmente atraviesa la historia de la humanidad, que es un hecho histórico, que esto ocurrió, que tenemos que salir del ámbito del mito. Esto ocurrió. Dios, su palabra omnipotente, se arrojó de los cielos y se hizo carne, uno como nosotros, con ojos a los que podíamos mirar, con orejas que escuchaban, con manos que tocaban, con brazos que abrazaban, con labios que besaban. Dios omnipotente, eterno, se hace historia, se hace concreto y se hace concreto por el resto de la eternidad. Este texto simplemente tiene una teología hermosa e impecable. No sabemos si le atinan exactamente a las fechas de todo, ¿no? En cuanto a los cálculos, porque sabemos que hay un desfase de cálculos en cuanto al nacimiento de nuestro Señor. eh, Según los cálculos de Dionisio el Exiguo, que se equivocó como 4 o 5 años en los cálculos. Pero lo cierto es que más allá de que se haya equivocado y estemos en el 2025 después de Cristo o en el 2029, eh, lo cierto es que esto ocurrió. Y lo cierto es que eso es lo que conmemoramos en la Eucaristía y actualizamos en la Eucaristía. Por lo tanto, nosotros, gracias a los sacramentos, nos introducimos en este misterio. Como se ve aquí, nos muestra toda la historia que converge hacia Cristo. La historia tanto sagrada, ¿no? Nos narra Abraham, Israel, David, pero también nos narra las Olimpiadas, quién era el emperador, ¿no? La historia profana y sagrada se unen porque cuando Cristo se hace hombre, se rompe el velo entre lo sagrado y lo profano se vuelve sagrado, y lo humano se vuelve sagrado y divino. Se acaba esa separación. Cristo llega, como dice ahí, en la plenitud de los tiempos, en un momento de paz cósmica. La encarnación del Verbo, cuando Dios toca la materia, la carne, en el fondo la diviniza. Es la consagración del universo entero. Dios toca. Él sí es el verdadero Midas, ¿no? Como el rey Midas que toca y convierte las cosas en oro. Él toca y lo convierte en divino. Él toca la carne humana y desde ese momento la carne humana y toda la creación material se hacen portadoras de divinidad. Y por eso los sacramentos comunican divinidad, porque Cristo mismo es el que les da esa capacidad. Este es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Y lo fuerte es que lo hace en una modalidad de bebé, de ternura. Y esa ternura no está ausente de los textos litúrgicos. Dice así algunos cánticos antiguos del siglo V. Tuvo que acostarse en el heno, no despreció el pesebre. Quien procura la comida a los pájaros se alimentó con un poco de leche. Quien procura la alimentación a los pájaros se alimentó con un poco de leche. Entonces la Navidad se llena de signos que ayudan a los sencillos de corazón a adentrarse en el misterio celebrado. Hoy en día sabemos que esta fiesta litúrgica ha penetrado la cultura. O sea, seas cristiano o no, es Navidad. Y feliz Navidad, ¿no? Y ya está. ¿Qué pasa? Sabemos que existen aspectos negativos en torno a esta fiesta, como el desenfreno del consumismo, que llega a la paradoja que la fiesta navideña parece que ya se olvidó cuál es el propósito de la fiesta, ¿no? Es darnos regalos, es encontrarnos,
es cantar, es tomar, es beber, es comer, pero el centro mismo de la celebración, que es Cristo, un poco a veces se ha dejado de lado. La Navidad, hoy en día, lamentablemente, muchas veces se celebra como una fiesta en la sociedad de consumo, donde hay descuentos, donde hay precios especiales, donde hay... y aún fuera de la civilización que ha experimentado el influjo cristiano. Hay personas que ni saben lo que se celebra, pero se dan regalos. Yo el otro día me encontré a una persona con un regalo y le digo, ah, mira, ¿eres cristiano? No. Ah, ¿y eso que tienes un regalo? No, pues porque es Navidad. ¿Y, ¿y por qué celebras la Navidad? Pues no más, porque se celebra y en la Navidad se dan regalos. ¿Tú sabes quién es Jesús? ¿No? Nunca he escuchado de Jesús. Impresionante. Nos puede parecer algo increíble. Y ya sabemos que en otros lugares se ha transformado en fiesta ideológica, ¿no? Las fiestas de invierno, las fiestas de cualquier cosa, ¿no? Y entonces estamos en el vértice del retroceso. Los cristianos que en el siglo cuarto cristianizaron una fiesta pagana, hoy en día una fiesta cristiana va siendo paganizada, ¿no? Es como lo paradójico de esto. Por eso la importancia de entender qué es lo que vivimos y nosotros vivirlo con el mayor sentido que tiene. Porque en el fondo de esto que venimos hablando se trata esta fiesta tan importante. Esta fiesta, ya sabemos, viene preparada por el tiempo de Adviento, ¿sí? Y se introduce, empezamos, digamos, nos introducimos en esta fiesta el día 24 por la noche en la celebración de las vísperas, ¿sí? De la liturgia de las horas. Se celebran las primeras vísperas. Y luego hay una misa de medianoche y este día es tan importante que hay tres misas. En el marco de menos de 24 horas hay tres misas diversas. Está la misa de medianoche que tiene lecturas distintas a la misa de la aurora, que es a las 6 de la mañana, lecturas diversas, a la misa del 25, que es la misa del día 25. Algunos me preguntarán, ¿pero hay que ir a tres misas? No, no hay que nada. Queremos y deseamos encontrarnos con el Señor. ¿Hay que ir a la misa de medianoche y a la misa del día del 25? No, no hay que nada. Pero si queremos saber estrictamente es que voy a viajar y con una de estas dos, ¿no? Sea la misa de la vigilia o la del 25, digamos que cuenta. Esta famosa preguntita de cuenta, cuenta. No me encanta responder estas preguntas, pero antes que me lo pregunten, cuenta. No sé para qué cuenta, honestamente, si de esto se trata de encontrarse con el Señor y amarlo y ya está. Pero, pero bueno, que sepan que la misa del 24 en la mañana no es la misma que la de la noche. Entonces, quien quiera celebrar el Adviento completo habrá de ir a misa el 24 por la mañana, porque si va por la tarde, igual y de repente, dependiendo de la parroquia, se encuentra con la misa del pollito y y ya es la misa de la vigilia, ¿no? Eh, y la misa de gallo, que es la de la noche, la misa de la aurora y la misa del día, Laurencia. Es igual la pregunta que toda la vida. ¿Obliga misa? Exacto, exacto. Obliga. Así es. Yo me obligo porque estoy ligada a mi Señor, ¿no? Pero bueno, se celebra entonces esta celebración es tan importante que tiene estas tres misas distintas. Generalmente si yo voy a misa un día en la mañana y en la tarde es la misma misa. Pues no, no es la misma, es diversa, ¿no? Y luego no solo eso, sino que se prolonga a lo largo de 8 días en la octava de Navidad, ¿no? Entonces una fiesta importantísima. La única otra fiesta que tiene una octava, ¿cuál es? La cuaresma. La Pascua, cuaresma. Pascua, Pascua. O la Pascua, Pascua. exacto, Pascua, la Pascua. Entonces, sin duda, la misa de medianoche es una de las más solemnes del año.
La más solemne, la misa de las misas, ¿cuál es? La del 25. No, Sábado de No, gloria. la de la gallo. vigilia pascual, exactamente. La vigilia pascual, Ok. exactamente. Entonces, em, y al final de la octava, ¿quién? Bueno, y entre la octava, digamos, se corona con unos santos. ¿Quiénes están por ahí el 26, 27, 28? San Esteban, San Esteban, ¿quién es San Esteban? primer Primer mártir. mártir. El primer mártir. San Juan. Luego, San Juan, el discípulo amado del Señor, San Juan Evangelista. El 28, Bueno, pues es que Los santos inocentes. que exacto, es decir, celebramos los los inocentes, protomártires en el fondo, pero ¿no? esta vez va a caer en domingo, entonces vamos a celebrar la Sagrada Familia. Exactamente. La Sagrada Familia, que es el domingo siguiente de Navidad, generalmente alrededor del 30, unos días antes, unos días después, y acaba la paz, digo, la octava de Navidad, ¿qué día? Un día muy importante. Primero de año. Primero de año que se celebra esa fiesta siempre pasa por debajo, pero que sepan La Virgen. que es la fiesta de la Virgen la más importante del año, más que cualquier otra. María, Madre de Dios. Exactamente. María, Madre de Dios. Y Ujú. este día es también, bueno, sin duda es el día que se celebra la virginidad, perdón, la divina y virginal maternidad de María, ¿sí? Es la fiesta más importante, mariana, más que la Inmaculada, más que la Asunción, o sea, es la fiesta. ¿Por qué es la fiesta más importante? ¿Quién me podría decir qué se le ocurre? ¿Cuántos dogmas Porque marianos si, tenemos? si no Por- hubiera por- estado María, no podría haber estado Jesús, por eso. No sé. No, pero pero entre los misterios de la Virgen, primero, ¿por qué cuáles son los dogmas de la Virgen? Madre de Dios, ¿Sí? Inmaculada Inmaculada. Concepción. ¿Sí? Inmaculada Concepción. Llevamos dos. María siempre virgen. Siempre Virgen, perfecto, y nos falta una. Sin pecado. Inmaculada, esa es la Inmaculada. Inmaculada Concepción. Ok. Que subió al cielo, la Bien, la Asunción. Mm. Asunción. Son Ahora, días que se Ujú. celebran. María Madre, ¿qué día se celebra? El el primero. primero? Perfecto, a ver si los tenía distraídos. Eh, la Asunción, ¿qué día se celebra? El 15. El 15 ¿No? de agosto. De agosto. La Inmaculada, El 8 8. 8 de de diciembre. diciembre. mira cómo Diciembre. ese no lo sabemos todos. Bien. Y, o Ujú. sea, la Inmaculada triunfa. Y la Virginidad, que no tiene ninguna fiesta particular, ¿vale? Entonces, este día, bueno, no les dije. Entonces, ¿por qué? Dentro de estos, ¿por qué el primero es la fiesta más importante? Porque es el día de la... no, es el 25 de mayo. ¿Es el día de la Anunciación? No, 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 Porque tampoco. es la madre de Dios. exactamente, porque lo más importante de la Virgen, o sea, todos los demás dogmas se ordenan a que es la madre. Es virgen porque es madre, es inmaculada porque es madre, es Ujú. asunta a los cielos porque es madre. Punto y se acabó, porque es madre de Dios. Entonces es el eje ordenador de toda la Mariología, es la maternidad, Ah, la maternidad. Ella es madre de Dios. Y en base a eso es todo lo demás. Todo lo demás se despliega desde ahí. Todos sus beneficios, tanto el ser inmaculada como el ser asunta, como el ser virgen, se derivan de la maternidad. Entonces, este es el día también que se celebra la Jornada Mundial de la Paz. paz. Exactamente, de la paz, que fue instituido por Pablo VI y se trata de una conmemoración de carácter no solo religioso, sino también civil. ¿Por qué? Porque el tema de la paz Ujú. se remonta al anuncio de la Navidad, paz a los hombres. Un tema que es típico
de entre los padres de la iglesia. El nacimiento de Cristo es el nacimiento de la paz. Ujú, Por lo tanto, una gracia preciosa para pedirle al Señor en esta Navidad es la paz en nuestros corazones, la paz en nuestras familias, pero la paz verdadera, la paz de la verdadera fraternidad, que podemos convivir los diferentes entre nosotros y ujú, amar al que es distinto de mí y poder comprendernos y poder encontrarnos. Entonces, en el fondo, eh, la auténtica espiritualidad de este misterio del nacimiento del Señor tiene un hondo mensaje de humanidad. El otro día salía ujú, Meloni, la de Italia, diciendo cómo un pesebre, un niño en un pesebre puede ofender a nadie. Cómo un niño en un pesebre, junto a su familia, puede causarle rechazo a alguien. Si ahí se manifiestan los valores más profundos de la humanidad, lo que nos hace más humanos. Y en el fondo, lo que nos abre este misterio es al misterio de la divinización del hombre. Dios se hace hombre para que el hombre pueda hacerse Dios. Cuando Dios toca la carne humana y la diviniza, es capaz entonces de divinizar nuestra propia carne humana y hacernos partícipes de su gloria. Es un mensaje de esperanza la Navidad, que trae a nuestro mundo la cercanía del Dios con nosotros, del Dios que está aquí con nosotros, cercano. Bueno, ya para ir terminando, no voy a alcanzar a decir todo lo que quería decir, pero no pasa nada. El Señor ujú, suple todo. La Iglesia contempla y celebra la Navidad a la luz de la Pascua, como habíamos eh, hablado antes, ¿no? O sea, en el fondo, la Navidad es ya el inicio de la redención salvadora, porque el Verbo ujú, salva lo que asume. Él asume la carne humana y por eso la puede salvar. Y esto lo podemos ver en iconografía bizantina muy claramente. El niño envuelto en el sudario, el niño envuelto recuerda el sudario, a cómo Cristo fue envuelto y puesto en el sepulcro. La madera del pesebre representa la cruz. El pesebre representa el sepulcro. Si pueden ver ahí claramente, está el niño envuelto como dentro de un sepulcro. En el fondo es un niño que ya nace orientado a la Pascua. ujú, Y por eso la Navidad es ya el inicio de la redención. ujú, En el fondo, y es algo precioso, ¿no? Esta carne que él asume de la Virgen María es el misterio de la condescendencia divina, de este aspecto de Dios que se hace humano para hacernos Dios, para hacernos partícipe de su divinidad. Y por eso se considera, por ejemplo, San León Magno hablaba de la unidad indisoluble entre Cristo y la Iglesia. Y por lo tanto, cuando nace Cristo, cabeza, nace la Iglesia cuerpo. En el fondo, el nacimiento de Cristo nos recuerda a nosotros, a cada uno de nosotros, nuestro propio nacimiento en Cristo, que es nuestro bautizo, ¿no? Nosotros entramos en Cristo y por lo tanto la Navidad en el fondo es como volver a recordar nuestro propio nacimiento en Cristo. Y por eso un mensaje de esperanza, porque quiere decir que hemos nacido en el Señor y nuestro destino es el de Él, una carne gloriosa resucitada. Bueno, ya para terminar, les quería mostrar un icono muy sugestivo, ¿no? En esta época
em, pues son muy comunes, ¿no? La tradición popular ha hecho del pesebre todo un icono, ¿no? De estas épocas. Y por eso es tan bonito y tan importante tener en casa pues un espacio, ¿no? Reservado al misterio, así sea nada más al misterio, es decir, a la Virgen, a San José y al niño. Eh, si no podemos hacer estos pesebres súper elaborados, eh, que el misterio esté presente, ¿no? Porque el centro de la Navidad, en el fondo, es este misterio, y por eso el centro de la celebración de la Navidad no es la cena de Navidad, no son los regalos, ni siquiera, entiéndame, son los patronos, o sea, no es eso. El centro de la celebración de la Navidad es la Eucaristía, es la Eucaristía. Con la Eucaristía celebrada, el misterio del Verbo encarnado se hace presente. Y no porque nace el niño en el altar, como a veces nos gusta decir, sino que en la teología eucarística de Juan, Cristo es el pan de vida que es bajado desde el cielo. La Eucaristía es el Verbo encarnado, nunca mejor dicho, es el Verbo hecho de nuevo materia para hacerse accesible a nosotros. En la celebración eucarística y cuando nosotros comulgamos en la noche de Navidad, el misterio de la Navidad no solo es proclamado, sino que es presencia real y salvífica actualizada. Y en ese momento nos va haciendo cada vez más partícipes de su divinidad. Entonces, en el fondo, Cristo nace con este horizonte eucarístico de entregarse a nosotros para que nosotros podamos ser asumidos por Él. Por eso este icono es tan sugestivo, si se dan cuenta. Primero quiero leer el pasaje de Isaías, ¿no? Isaías 1:3 dice así: El buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su dueño. Israel no me conoce, mi pueblo no comprende. El fondo es un reproche que hace Dios a su pueblo y dice, incluso el buey conoce a su amo y el asno conoce a su pesebre y ustedes no me reconocen, pues en este icono están estos animales y ¿qué están haciendo? Lamiendo al niño. Es una imagen eucarística. Están ahí reconociendo a su creador y están lamiéndolo, están recibiendo la Eucaristía, ¿no? Están reconociendo a su Señor. Siempre se puso este icono en la antigüedad, como ven, es un icono antiguo, muy antiguo de los primeros siglos, por eso eh, es esa la calidad, ¿no? Probablemente está en un mural. eh, y hay unos que sale todavía más claramente, pero ahí no se ve bien, pero está ahí porque es un reconocimiento de la presencia de Dios. Y por eso hay tantas resonancias en los sermones de Navidad que recuerdan el misterio de Navidad vinculado al misterio de la Eucaristía, precisamente por el mismísimo nombre del lugar donde Cristo nació. ¿Dónde nació Cristo? En Belén de Betlehem. Judá. En Belén de Judá. Betlehem. ¿Y Betlehem qué significa? Casa del pan o Casa del pan. Casa del pan. Ya hay en el propio nacimiento de Cristo una referencia a la Eucaristía. Y lo último que voy a decir es, para enriquecernos con la teología de Oriente, es que ellos comprenden, estos hermanos nuestros cristianos de Oriente, que profundizan muchísimo en los misterios de la salvación, y ellos entienden la encarnación como el inicio de la salvación, ¿no? En este sentido de la teantropía. ¿Qué es la teantropía? Es
la unión de lo divino y lo humano, ¿no? La unión de lo divino y lo humano, pero también de la filantropía. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios hacia el hombre. Y el misterio de la theosis, que es el misterio de la divinización del hombre como destino final. Es decir, todos estamos llamados a la divinización. Entonces, en el fondo, por eso, la Navidad es también proclamación de la renovación del cosmos, la gozosa presencia del Emmanuel, el Dios con nosotros y en medio de nosotros. Por lo tanto, el nacimiento de Jesucristo nos recuerda el inicio de nuestra divinización, el inicio de nuestra salvación, el inicio de nuestra Ujú. participación en la vida divina. Por lo tanto, es un gran momento para pedirle al Señor dos grandes dones. Uno, el de la paz, sin duda, y otro, el que nos ayuda a ser un poco más conscientes y receptáculos de este don que el Señor nos quiere dar, que es la unción de su Espíritu, de tal forma que nuestra carne chorree divinidad, que vivamos de tal manera que seamos de alguna forma signos del reino venidero, por nuestra caridad, por nuestra fe, por nuestra esperanza, por nuestra mirada trascendente, por tener la mirada más allá de lo meramente terrenal. Pidamos la gracia a nuestro Señor de vivir así desde ahora y no solo cuando ya llegue el reino de los cielos en forma plena, ya el reino ha empezado, pero todavía hay más por venir. Pidamos al Señor la gracia de empezar a vivir o seguir o vivir más como, como estamos llamados a vivir en la vida eterna, ¿no? Y de alguna manera que los demás, al vernos, eh, quieran participar de la vida de Cristo, ¿no? Bueno, con esto abro a preguntas. Lorena tenía ahí la mano levantada hace rato. Perdóname que Sí. recién. Oye, lo último ¿Preguntas era, o cuestiones? Sí. disculpa, era teantropía, filantropía y el último era, El otro era Theosis. Oye, María, ¿nos mandas al grupo el escrito? Sí, es un libro, ¿eh? Ah, O sea, pero yo agarré recortes. ok. este icono el icono que nos muestras, ahí parece el niño que está amortajado en vez de Exactamente, pañales, exactamente, y el pesebre parece un ataúd. exactamente. Es que tal cual, porque era el tema de ya ahí empieza la salvación. Entonces, por eso, ya desde ahí está la orientación a la Pascua. Exactamente. Esa era la finalidad. De hecho, los que hacen los iconos tienen esa intención. Sí, tienen esa intención. Sí, yo recuerdo hace poco un sacerdote nos decía que precisamente el pesebre o el nacimiento se ponía justo abajo del altar como representación de arriba, o sea, la Eucaristía, o sea, como vaya, ah, la unificación que había entre la Eucaristía y el nacimiento de Jesús, pues cómo se da a través de la Eucaristía nosotros también recibir ese nacimiento, ¿no? Del Hijo de Dios. Y yo recuerdo en alguna vez a una persona que tuvo una visión y cuando vio al sacerdote entrar a la Eucaristía, lo que traía en sus brazos era un niño recién nacido. Mm, O sea, lo que llevaba en sus brazos para mostrarlo como la Eucaristía era precisamente un recién nacido, ¿no? mm, mm, Entonces, como ahorita que nos decías tú que la Eucaristía es el misterio más grande de la Navidad, pues ciertamente es todo un misterio que no alcanza a entrar en estas diminutas neuronas. Y lo último es cómo en el momento de la encarnación de Jesús estaba
toda la creación detenida, esperando ese momento. O sea, todo ese, o sea, toda la expectativa alrededor del fiat de María, ¿no? O sea, María dice sí, y como dice la canción, la tierra estalló de alegría, creo que dice el canto, ¿no? Entonces, como tanto tiempo de espera, o sea, tanto tiempo de espera para ese suceso tan importante que marcó la historia, la vida y de todos, ¿no? Y que nosotros no podamos ahorita vivirlo en este tiempo, pues yo creo que, no sé, yo lo veo como un regalo enorme, ¿no? Un regalo enorme porque podíamos haber nacido antes de Cristo. Así es.